No sé cuántos de mis amigos que escuchan cada tanto o regularmente los puntos de vista están familiarizados con el artista, un pintor de los Países Bajos del siglo XVI que se llama Jerónimo el Bosco y que se conoce básicamente como el Bosco, holandés, y un pintor muy extraño. Muchos lo consideran como el padre del surrealismo, porque en el siglo XVI ya pintaba cuadros con estas imágenes completamente extrañas, muy estilizadas, o sea, muy bien pintadas, pero completamente no reales, ¿no? De ahí viene el término surrealista, porque eran imágenes de monstruos, a veces combinación de seres humanos con personajes imaginarios, con figuras completamente extrañas que no corresponden a ningún ser vivo, ¿no? Y que se parecen mucho a los cuadros del pintor español, digamos que es la máxima expresión contemporánea del surrealismo, que es Salvador Dalí, ¿no? Que ya murió, fue el pintor del siglo XX. Y en consecuencia, para que tengan ustedes idea, el resto del mundo artístico en esa época estaba pintando las grandes obras del Renacimiento, ¿no? O sea, para que vean cuán distinta y cuán contracultural eran estas pinturas de El Bosco. Y de El Bosco se sabe muy poco, muy poco. No dejó diarios, no dejó textos escritos, no dejó explicaciones de sus pinturas, nada. Y una de sus obras más famosas, varias de sus obras, de las relativamente pocas que quedan, él pintaba con óleo sobre madera. Y ese es un formato un poco complicado porque, a diferencia del lienzo, ¿no? De pintar sobre una tela templada, como la gran mayoría de los pintores harían en la época del Renacimiento, la madera sufre más con los cambios de clima y de temperatura. En consecuencia, afecta más la calidad de la pintura con el paso del tiempo, ¿no? Varias de estas obras están en el Museo del Prado, en España, y por eso que El Bosco, que en realidad, bueno, en su idioma original, en neerlandés, él escogió el nombre Hieronymus, o sea, su nombre era Jerónimo en neerlandés, y él lo cambió al latín Hieronymus, y su apellido lo cambió por el del lugar de donde venía. Era un pueblo que en su contracción se llamaba Bosch, o sea, y de ahí la traducción al español, El Bosco. El Bosco tiene un cuadro que yo sugiero ver, que es un tríptico en madera. No era un formato muy común, ¿no? Este tríptico. Es decir, como saben ustedes, el tríptico es como un retablo. Tiene un cuerpo intermedio y dos hojas al costado en madera que se cierran, y en consecuencia tiene una imagen para el exterior, y luego cuando se abre este tríptico, estas tres partes, entonces quedan tres cuerpos, ¿no? Uno principal en el medio y dos que son exactamente la mitad del cuerpo del medio. Y hay uno que se llama El Jardín de las Delicias en español, y que no es el nombre exacto que el Bosco le había dado, ¿no? Porque el Bosco le da el nombre de las delicias terrenales, o sea, mundanas. ¿Y qué cosa tienen este tríptico? El primero es la imagen de la creación, donde se ve a un Adán y una Eva interactuando con Dios, y tienen esta piel así prístina, blanca, y a pesar de que son imágenes adultas, el Bosco logra generar las imágenes de prácticamente como si el rostro fuera el rostro de un bebé, ¿no? Con gran inocencia, un poco rosada y bastante reveladora, digamos, de la visión bíblica que él tenía. Y
de lo que significaba la época previa al pecado. Por si acaso, la gran mayoría de las obras del Bosco eran cristianas, bíblicas, ¿no? Pero imaginadas de esta manera, como digo, surrealista, o sea, totalmente extraña. Y lo que sucede es que en el cuerpo principal está el Jardín de las Delicias, digamos, que representa el mundo moderno y está repleto de imágenes sensuales, pero que al mismo tiempo de ser sensuales son un poco chocantes. Y finalmente en el tercer retablo está el infierno. Y el infierno es horroroso y terrorífico. Primero porque, como digo, tiene todas estas imágenes que son totalmente imaginadas y en consecuencia se toma la libertad para tener horrores específicos. Y este punto de vista que he llamado fe y música actual, a este punto ustedes deben estarse preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver con la música actual todo esto que estás diciendo? Llego al punto un poco tarde, y para los que son más impacientes y se quejan de que le doy mucha vuelta a las cosas, les pido perdón, pero así es como hablo. Hay una escena de todas las formas de tortura que son muy particulares, muy extrañas, ¿no? Y muy reveladoras. Ustedes busquen el Jardín de las Delicias del Bosco en internet, van a encontrar las imágenes y van a encontrar también la imagen esta específica del infierno. Y van a encontrar que entre todas esas imágenes hay una particularmente curiosa, que es una persona que está siendo aplastada por una oreja. Y acá llego al punto que me interesaba, ¿no? Y leyendo un comentario bastante profundo de un católico que dice, mira, lo que sabemos de Jerónimo el Bosco era que era profundamente cristiano. No sabemos, como todos sus temas son bíblicos, si él era protestante, porque esto ya era después de la Reforma, y en los Países Bajos, ¿no? En Holanda, Bélgica, Luxemburgo, el protestantismo agarró muy fuerte, especialmente en Holanda. Entonces podría haber sido protestante o católico, pero lo cierto es que tenía esta visión bíblica y era una visión muy agudizada, ¿no? Entonces, que una persona sea torturada porque está aplastada por una oreja, este comentario me dice cómo en el infierno básicamente el Bosco muestra los castigos en el infierno relacionados con los pecados que las personas han cometido en la vida del Jardín de las Delicias, ¿no? Este mundo repleto de sensualidad, pero con terrores escondidos, porque hay el cuadro central es una tremenda bacanal, ¿no? Pero con elementos de horror aquí escondidos, que después se vuelven completamente explosivos y explícitos en el infierno, ¿no? El dibujo del infierno. Y no hay un dibujo del cielo, ese es el tríptico: creación, Jardín de las Delicias, el mundo en el que estamos, ultra sensual, y el infierno. Y en el infierno, cuando le comento a una religiosa amiga mía, dominica, con una gran cultura teológica y filosófica, ¿no? muy tomista, muy de Santo Tomás de Aquino, le digo, mire hermana, qué impresionante esta explicación que están haciendo de cómo somos castigados a través de los sentidos o de las actitudes que teníamos en la tierra. Y dice, y la monjita mira este comentario y dice, me voy a ir a internet a ver otra vez la imagen para ver cómo estos comentarios son tan interesantes, hechos por un comentarista católico. Y se impresiona especialmente en esta parte donde esta persona está siendo aplastada por una oreja, ¿no? Lo que sea que quería el Bosco decir, probablemente una persona que escuchaba chismes o que pecaba con el oído. Esta monjita me dice algo que me impactó mucho. Me dijo, por eso es que tenemos que decirle a los jóvenes de hoy, es una monjita norteamericana, ¿no?, que no escuchen Taylor Swift. Como saben ustedes, Taylor Swift es una cantante ultra famosa, ¿no? La cantante pop del mundo ahora. Tiene tal horda de seguidores entre los jovencitos, especialmente las jovencitas que en Estados Unidos reciben un nombre, son las Swifters, ¿no? Los seguidores de Taylor Swift. Y esto me chocó porque me agarró un poco descolocado, ¿no? Y ahí es donde yo comencé a pensar, y por eso no hay que escuchar
la gran mayoría de basura que escuchamos, incluso los católicos y los católicos comprometidos, porque la música se ha convertido en una especie de acompañamiento en un mundo donde nos sentimos cada vez más aislados y donde necesitamos una especie de compañía. Cuando salgo a hacer ejercicios, cuando estoy en el gimnasio haciendo ejercicios, cuando tengo tiempo libre, cuando estoy haciendo un trabajo repetitivo, cuando estoy cocinando, necesito música. Cuando no está siendo, digamos así, arrojada pues a todo volumen, cuando voy a un restaurante, cuando voy a un lugar familiar, es decir, estamos constantemente bombardeados por el sonido de la música. Y yo le digo a la madre esta, para entender un poco mejor su postura, ¿por qué, madre? Y me dice, porque es una música que no necesariamente es sexual, ¿no? Muchas de las cosas son más bien románticas, son implicadas, pero es una música sensual. Lo que hace es que nuestros sentimientos y nuestra sensualidad, solamente la percepción de nuestros sentidos, salgan a la superficie y se vuelvan más dominantes. Y los sentidos, en la tradición tomista, explicaba la madre, no son malos, pero porque estamos heridos por el pecado, son peligrosos. Entonces tenemos que seleccionar muy bien qué escuchamos, qué miramos. Y claro, a veces los ojos son más bombardeados por la cultura moderna, pero por lo menos tenemos una mayor conciencia de cómo pecamos con los ojos y somos más cuidadosos. Esto de que el sonido y la música nos esté acompañando todo el tiempo es extremadamente peligroso porque nos ablanda, nos sensualiza y no somos conscientes. Creemos que está bien. Y miren, hermanos, yo escucho cosas bastante anticuadas de música, ¿no? Ni siquiera es música rock, es música anticuada de los 50, ¿no? en inglés. Y después de esta reflexión de esta monjita he decidido no escucharla. Escucho muy poco, porque entre otras cosas no tengo mucho tiempo libre. Y de hecho, ahora cuando salgo a caminar o hago ejercicios, o rezo mi rosario, o prefiero escuchar audiolibros, que es una alternativa muy buena, ¿no? y relativamente económica. Entonces me voy instruyendo más, me voy formando más, me voy culturizando más, en vez de estar perdiendo mi tiempo con música, ¿no? Pero escuchaba siempre que cocino los domingos para mi comunidad, y a partir de la reflexión de esta hermana, me dije, mira, efectivamente es peligroso, te sensualiza. No necesariamente te lleva a cometer un pecado, como puede ser con la vista, donde pecamos de lujuria, ¿no? Simplemente con ver algo que nos produce lujuria, o con ver videos que nos producen envidia, o que es a través de la visión, y para eso son los videos en las redes sociales. Los videos virales, entre comillas, normalmente son de cosas que nos van a enojar, o cosas que nos van a producir envidia, cuando no directamente lujuria, ¿no? Pero sensualizarse es ablandarse, no es bueno. Y yo no pretendo aquí dar una norma, porque las normas las da la Iglesia y están en el catecismo. Entonces, no voy a responder a la pregunta ¿qué es lo que puedo escuchar? ¿Qué es lo que no puedo escuchar? Eso no es una cosa que se puede establecer por norma, porque todos somos distintos. Pero lo que me parece importante es rescatar la observación de esta monjita sobre el cuadro del Bosco, donde hay una persona aplastada por una oreja. Asegúrate que cualquiera que sea tu decisión respecto de cómo vas a relacionarte con los sonidos externos, especialmente la música, espero que si eres católico sí sepas que hay determinadas músicas que son repugnantes, que hacen daño, pero cualquiera que sea tu decisión, tenemos que recordar que vamos a ser juzgados por cómo utilizamos nuestros sentidos. Y no si nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene de malo de esta música? Sino si nos hemos preguntado, ¿qué tiene de bueno? ¿Cómo me lleva a Dios, me lleva a la caridad y me lleva a la salvación? Que tengas un buen día.